en esta tarde y los invito entonces a abrir vuestras Biblias allí en el libro de San Juan, ¿sí? Que estamos estudiando, San Juan, el capítulo 9, comenzamos un nuevo capítulo, San Juan 9, versículos 1 y 2. Nosotros estuvimos dejando el miércoles pasado, finalizando el capítulo 8, donde estuvimos viendo a Jesús debatiendo con algunos judíos y ya al final no se entendieron y lo quisieron apedrear y dijimos cómo milagrosamente Jesús salía del templo, ¿sí? Bueno, dice Juan capítulo 9, el versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé, vamos a orar. Querido y amado Dios, te agradezco mucho por la bendición que tú nos das de estar aquí hoy. Gracias por la bendición de poder compartir tu palabra. Gracias por los que pudieron venir. Gracias porque nos guardaste hoy con este calor. Y gracias porque tú nos has guardado y nos guardas y siempre estás protegiendo y guardando a tus hijos, Señor. Padre, gracias por todo y ilumina nuestra mente, nuestro corazón en esta tarde para que al escuchar, al meditar en tu palabra podamos aprender de ti la enseñanza que tú nos quieres dar, no la mía, sino la tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Hace muchos años, probablemente hace 40, que se alquiló el primer local donde se abrió la iglesia en Vergara, así que más años, 44, un jovencito llamado Gonzalo, decidió venir a Vergara a evangelizarlo y a predicar el evangelio. Y es interesante algo, ¿saben? Él tenía un buen trabajo en Montevideo, podría haber seguido trabajando bien, estar bien económicamente, servir a Dios en Montevideo, ¿por qué no? Y tener éxito tanto en la predicación, en el servicio, como también en su trabajo. Pero decidió una decisión rarísima, irse a un pueblo alejado de 33, llamado Vergara, a predicar el evangelio. En ese momento, muchos, cuando vieron esa decisión, se preguntaron, ¿qué propósito hay en eso? ¿Por qué? Pero Dios tenía un plan. Dios tenía un propósito.
Al igual que cuando en el 2009 partió con el Señor. Dios tenía un propósito. Y te pregunto, ¿te pasa que quizás no entiendes las cosas que suceden? Cosas que pasan a veces y dices, ¿y esto, Señor? ¿Por qué? Te dejan desconcertado muchas veces las noticias o cosas que ves que pasan. Bueno, vamos a ver en 3 pasos esta tarde qué es lo que Dios nos quiere enseñar acerca de cuando quedamos desconcertados por algo que pasa. En primer lugar, Dios tiene un plan mayor. Dios tiene un plan mayor. Dice el versículo 1 y 2 que acabamos de leer. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? En aquel tiempo habían muchos ciegos, muchas personas ciegas en aquel momento cuando estaba Jesús. Pero este en particular era con quien Dios quería tratar. Era a través de él que él quería hacer algo. Era el que Dios quería usar. Dios no sanó a todos los ciegos. Sanó a este, porque tenía un propósito. Y el comentario que los discípulos hicieron, si lo hiciéramos hoy, quizás nos tacharían de discriminatorios. ¿Cómo va a hablar así de este hombre? ¿Cómo va a decir que el hombre pecó y que por eso está así en ese estado? ¿Cómo va a decir eso? Eso es discriminación. Pero si vamos a aquel tiempo, tiene coherencia lo que comentaron estos discípulos. ¿Recuerdan el caso de María y Aarón cuando hablaron mal de su hermano Moisés? Porque había tomado una mujer cusita. Eso lo vemos en Números 12. ¿Se acuerdan qué pasó? Dios castigó a María con lepra. Fue tremendo, una enfermedad a causa de su pecado. También lo leemos todos los primeros domingos que celebramos la Cena del Señor, en el que la palabra nos dice, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. Hermano, está hablando de enfermedades físicas, y muchos duermen de la muerte. Disciplina. Hermanos, el castigo por el pecado existe y es real. Ahora, muchas veces también tenemos esta tendencia, como la de los discípulos, a juzgar rápidamente, como hicieron estos discípulos. ¿Qué hicieron? Juzgaron sobre este hombre rápidamente, diciendo, bueno, él pecó, por eso está así. Sin saber el propósito o entender el propósito de Dios. Ahora miren lo que nos dice el versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús no negó esta consecuencia de que por el pecado viniera una enfermedad. Simplemente este era otro caso. Y eso es lo que quería que entendieran. Era otro caso diferente. Simplemente Él quería mostrar su poder. Él quería mostrar su poder. Había un propósito mayor que estos hombres, obviamente por su mente finita, no podían saberlo, no podían entenderlo.
Y mucho menos este hombre que era ciego desde su nacimiento. Tampoco podía saber que él había sido designado desde su niñez para ser ciego con un propósito eterno de Dios. Hay otro caso también, ¿se acuerdan? En el que Dios trae enfermedad con un propósito en el Antiguo Testamento, que es el de Job. Job sufre la lepra, además de toda la pérdida de todas las cosas, pero también en su salud. Él pierde, él sufre por una disciplina, podríamos decir, una prueba de Dios en su salud. Y eso lo permitió Dios con un propósito eterno. Quizás hoy no entiendes lo que pasas, las dificultades que estás viviendo, pero te digo una cosa, puedes confiar en tu Creador que te permite que lo está permitiendo eso que te pasa con un propósito eterno. Sin duda, cuesta entender y no vamos a poder entender a Dios porque nuestra mente es finita. Pero Dios lo permite con un propósito eterno lo que te pasa. Así que podemos confiar en Él y estar seguros en sus manos. Dice los versículos 4 y 5, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús es la luz del mundo. Esto lo hemos visto acá en este estudio de Juan, en el capítulo 8, versículo 12, que dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla. Y Él no deja de ser luz. Sí, no es lo que quiere decirnos este pasaje que estamos leyendo, sino que se refiere a la luz que estaba impartiendo mientras Él estaba aquí en la tierra. Mientras Él estaba hablando y llevando adelante los milagros que llevaba adelante. Cuando Él se fuera de ahí, Él se iba a ir con su Padre Celestial. Ahí iba a ser la noche. Pero en ese momento era la luz. Ahí estaba con ellos. Así nosotros podemos tomar este ejemplo de Jesús. Y hoy que Dios nos permite vivir y estar en esta tierra, ser luz para las naciones, para todos aquellos que nos rodean. Algún día dejaremos de estar en esta tierra y partiremos a la patria celestial. Pero hoy estamos y hoy tenemos la oportunidad de servir a Dios e impartir esa luz de Cristo en nosotros. Así que, hermanos, Dios tiene un plan mayor para tu vida y para todo lo que permite en tu vida. Dios tiene un plan mayor. En segundo lugar, Dios obra con poder. Dios obra con poder. Dice los versículos 6 y 7, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Yo no quiero espiritualizar, hermanos, acerca de lo que nos dice acá este pasaje. Muchos toman lo del lodo o lo del estanque y bueno, lo espiritualizan. Yo en este momento solo quiero que veamos el milagro en sí mismo. El milagro de sanidad. Jesús sencillamente procedió a dar vista a un ciego. Eso. Y es interesante que fuera ciego de nacimiento. ¿Sí? ¿Por qué es interesante esto? Porque nunca había visto. Y esto nos lleva también a entender algo. Que no es que perdió la vista siendo ya habiendo nacido
y en vida, y ahora la vuelve a recuperar. Que uno podría decir, bueno, se le movió algo y entonces recuperó la vista. No, esto es un milagro total, de que nada no pudo ver desde que nació, ¿sí? Y ahora recupera totalmente, o sea, tiene vista sin nunca haber tenido vista desde que nació. Es interesante esto. Porque también el Señor hace esto para que no haya duda de sus milagros y de que Él es poderoso en todo. ¿Sí? Y hoy sigue haciendo el mismo milagro de dar vista a los ciegos que están sin Cristo. Les da vida eterna y les quita la ceguera del pecado. Dios sigue teniendo este mismo poder. Todo está sujeto a su voluntad y a sus propósitos eternos, lo que nos lleva a confiar que Él tiene el control cuando trae sanidad física y cuando no la trae también. Todo es su voluntad. En tercer lugar, vemos que Dios sorprende con lo que hace. Dios sorprende con lo que hace. Dice los versículos 8 al 12. Dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Los vecinos que le conocían comenzaron a ver a este hombre y dijeron, pero es el ciego, mirá, es el ciego. ¿No te acordás? Fulano. Es el ciego, el que se sentaba y mendigaba. Escuchen, lo vieron crecer así. Lo habrán visto cargado, después llevado por sus padres para todos lados porque no podía ver, ya se crió con sus padres, siendo ayudado por sus padres, y en un determinado momento ya sus padres no lo pudieron ayudar y tuvo que salir a mendigar. Porque no podía trabajar, era ciego. Una vida triste. Y en ese estado estaba este hombre y imagínense viviendo de la lástima de las personas y las personas le tendrían lástima. ¿Y ahora qué pasó? ¡Wow! ¡Ve! Aquel a quien durante tantos años le tuvimos lástima. Ahora ve. Tiene vista. ¿Cómo? La curiosidad aumentó de tal manera que este hombre respondió a la curiosidad afirmando que sí era ese hombre y que había sido Jesús quien daba vista, le había dado la vista. Hermanos, nuestras vidas tienen que reflejar a Cristo de tal manera que despierte la curiosidad de todos los que nos rodean, de que esta persona vivía de una manera que ahora dejó de ser eso. Ya no hace lo que siempre vimos que hacía. ¿Por qué? Porque Cristo mora en él, porque hay un cambio en él, porque se ve reflejado que su testimonio muestra la luz de Cristo. Hermanos, esto despierta la curiosidad del hombre que nos rodea, que está sin Cristo necesitado. ¿Buscando qué?
¿Saben qué busca el hombre? Busca lo que nosotros tenemos, la paz, el gozo, que no lo encuentran en el mundo, lo buscan en el mundo, pero no lo encuentran. Pero nosotros lo tenemos. Y a veces, por no velar en nuestra santidad, por no velar en nuestra vida práctica diaria, hermanos, alejamos a las personas de Dios. Porque nuestro testimonio no refleja a Cristo. No refleja a Cristo. Él ya no se comportaba como antes. Él ahora veía. ¿Qué ven en ti hoy? ¿Te comportas como si no tuvieras a Cristo? Que nuestro testimonio despierte la curiosidad de lo que nos rodean, de manera tal que nos permita, ¿qué? Hablar de Cristo. Porque fue lo que hizo este hombre. Cristo, este hombre, Jesús, Él me sanó. Él hizo esto. Que las personas puedan tener curiosidad de qué tenemos para dar testimonio y hablarles de Cristo, de nuestra esperanza. Vimos entonces en esta tarde que Dios tiene un plan mayor. No entendemos lo que Dios hace hoy, pero podemos confiar en que ese plan que Él tiene es algo maravilloso y es un plan eterno para tu vida y la mía, con un propósito eterno. Vimos también que Dios obra con poder. Esto lo sigue haciendo hoy al salvar a personas y también al sanar, si esto está dentro de sus planes y de su voluntad y de sus propósitos eternos. Por último, estuvimos viendo que Dios sorprende con lo que hace. Y esto debe seguir siendo lo que hoy, que todos aquellos que nos rodean tengan esa curiosidad y vean ese cambio real que hay en nuestras vidas. Comenzamos hablando de esa decisión que sorprendió y que no entendían, pero con un propósito eterno, la decisión que tomó el pastor Gonzalo. Bueno, hoy no entendemos lo que Dios hace, pero sus planes son eternos, con un propósito eterno. Así que confía en Él, aférrate a sus promesas y mira que lo que Él hace es maravilloso. Era esto lo que quería compartir.